Atención mis amigos, presten mucha atención a todo esto porque crece cada vez más la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro, entre el gobierno venezolano y el gobierno del país estadounidense. Biden prorrogó por un año el decreto que califica la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Así como lo están escuchando, el documento emitido por la Casa Blanca denuncia la violación de los derechos humanos por parte del régimen chavista, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Joe Biden, el presidente estadounidense, ha extendido por un año más el decreto que califica al régimen de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Así lo había anunciado la Casa Blanca mediante un comunicado. El decreto extendido este miércoles por la administración de Joe Biden denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Así lo han dejado claro. Para la Casa Blanca, en su resolución publicada este jueves, las circunstancias no han mejorado, por lo que la dictadura venezolana continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El decreto al que hizo referencia Biden fue emitido el 8 de marzo del 2015 por el presidente demócrata Barack Obama y desde entonces fue prorrogado cada 3 meses por él y por su sucesor, el republicano Donald Trump. Nicolás Maduro ya ha manifestado su esperanza de que se abra un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. No obstante, consideró que no ha habido ninguna señal de mejora con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump, en lo relacionado con las sanciones impuestas al régimen chavista. El régimen chavista también ha exigido el levantamiento de las sanciones que pesan en su contra, así como en el sector petrolero. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, y la oposición venezolana, por su parte, piden el desarrollo de elecciones libres y transparentes y la liberación de presos políticos. La actual guerra en Ucrania separa todavía más las posturas de Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los pocos aliados del régimen de Vladimir Putin. De hecho, mientras Occidente busca aislar cada vez más a Rusia por la invasión a Ucrania, Maduro ratificó que Venezuela mantendrá relaciones comerciales con Moscú después de que diversas naciones y bloques optarán por desvincularse. El dictador chavista aseguró que Rusia es una potencia militar, económica, comercial y tecnológica, pero que Venezuela va a mantener todo su comercio a todo nivel con el Kremlin. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir Rusia, y el objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, era rodearla militarmente, y Rusia ha actuado. Estados Unidos monitoreó la presencia de Rusia en Venezuela desde hace mucho tiempo. En agosto del 2020, el almirante Craig Feller, entonces jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya órbita incluye al país caribeño, dijo que la influencia rusa es la principal fuerza que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Veo con alarma lo que Rusia está haciendo con Venezuela en términos de personal desplegado y en la diseminación de desinformación, agregó durante una conferencia sobre América Latina del Think Tank Atlantic Council. En marzo del año pasado, el Kremlin también fortaleció su respaldo al dictador venezolano con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera, señores, así como lo están escuchando. Definitivamente vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con el régimen en el país de Venezuela, porque algo puede llegar a suceder, algo va a pasar en Venezuela, señores. Le llega la hora definitivamente al régimen en el país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Por otra parte, una información importante, señores, del gobierno del país del norte, se mantiene vigente una orden de captura contra Nicolás Maduro por delitos de narcotráfico, quien ofrece una recompensa de $15 millones, señores. Así como lo están escuchando, en el año 2020, el país estadounidense había emitido una orden de captura contra Nicolás Maduro por delitos relacionados con el narcoterrorismo, ante su presunta participación en el Cartel de los Soles, una organización del narcotráfico integrada por funcionarios del gobierno venezolano y militares
militares de alto rango. Adicional a la diligencia judicial, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por colaborar con la captura del sucesor de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, en uno de los encuentros binacionales con Colombia para el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Los respectivos jefes de Estado se encontraron en la zona limítrofe. En uno de los encuentros binacionales con Colombia para el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, los respectivos jefes de Estado se encontraron en la zona limítrofe, cada uno con su delegación en el costado respectivo de su territorio, separados por una delgada línea. Aunque el presidente Gustavo Petro pasó al lado venezolano para saludar a la comitiva de su homólogo Nicolás Maduro, no cruzó la línea hacia Colombia y saludó a la delegación desde su lado. Se rumoró que este desaire podría corresponder a que podría estar en riesgo de su seguridad. Sin embargo, en las últimas horas el mandatario venezolano llegó al territorio brasileño, donde participó en la cumbre de países latinoamericanos. Cabe la posibilidad de que se haga efectiva esa orden de captura, donde se dejó claro que se pudo haber hecho efectiva la orden de captura que pesa en su contra tras salir del país venezolano. Dos internacionalistas, Juan Falconer y Enrique Prieto Ríos, analizaron el panorama y coinciden en que, basándose en el derecho internacional, es poco probable que Nicolás Maduro sea capturado durante una visita a cualquier país que no solo reconoce como presidente, sino que respalda su línea política de izquierda. Nicolás Maduro pudo haber sido capturado en Brasil por narcoterrorismo y no se hizo. Para algunos expertos en el medio, las posibilidades son mínimas de que se pueda materializar la captura de Nicolás Maduro en algún país por órdenes de lesa humanidad y presuntos vínculos con el narcotráfico. Todos los jefes de Estado tienen una inmunidad que ha sido reconocida por la Corte Penal Internacional de Justicia. Por su parte, un analista internacional coincide en que la cercanía entre Venezuela y Brasil, la indudable amistad entre el presidente Lula da Silva y el fallecido Hugo Chávez y la marcada línea política de izquierda son razones más que suficientes para deducir que Brasil no entregaría nunca a Nicolás Maduro. Pero Brasil sí tenía una prohibición para la entrada de Nicolás Maduro y algunos funcionarios de la cúpula durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Lula da Silva levantó completamente la restricción, razón por la que naturalmente pudo viajar a ese territorio. Es un tema de juegos políticos soportados por el derecho internacional, habría indicado este internacionalista, sobre los relevos de gobiernos como el caso de Brasil frente a Venezuela. Colombia podría entregar a Nicolás Maduro frente al encuentro en el que Nicolás Maduro no cruzó la línea de frontera en uno de los puentes internacionales que comunican al Táchira con el norte de Santander. Expertos han dejado claro que seguramente no sentía la seguridad y las condiciones que sí le ofrece Brasil. Al mismo tiempo, el analista político recordó que si esta situación hubiese ocurrido durante el gobierno de Iván Duque, se habría materializado la captura de Maduro para ser entregado a Estados Unidos. Señores, así como lo están escuchando, la situación en Venezuela cada vez se pone más candente, sobre todo lo que ocurre con el dictador venezolano, porque se le puede estar acabando el tiempo a Nicolás Maduro, señores, así como lo están escuchando. Por otra parte, también sabemos que el presidente Iván Duque presionó mucho para que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura contra Nicolás Maduro, pero teniendo en cuenta las cercanas relaciones con Gustavo Petro, ¿por qué Nicolás Maduro no ha pasado a territorio colombiano? Esa es la pregunta que todos estarían haciendo. Maduro entiende que para Colombia él quiere ser el principal aliado de Estados Unidos. Si entrara a Colombia, muy seguramente no haría efectiva la orden de captura, pero sí le traería una fuerte tensión política al presidente Petro, habían agregado. Muy armados y muy financiados por los gobiernos de la OTAN, particularmente el gobierno de los Estados Unidos. Está ahorita en Miraflores y que el pueblo de Venezuela, que está con mucha alegría y gallardía, desplegado por el mundo, celebrando que hoy comienza el fin de la desgracia peor vivida en la democracia venezolana, que es el socialismo.